Bienvenidos nuevamente a un video más de Bitácora Virtual y continuaremos trabajando la experiencia número 3 de Aprendo en Casa relacionado con el curso de comunicación para tercer y cuarto grado de secundaria. Como sabes, esta experiencia número 3 se titula Asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente, para lo cual elaboraremos un guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. En esta sesión trabajaremos la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Como recordarás en el video anterior, el podcast es un audio o una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en internet. Difunde contenido de forma simple, ya que es a través de un audio, se dirige a un público específico y se entrega de manera periódica. Entre los formatos más conocidos de podcast tenemos la entrevista, en donde en cada episodio un entrevistado diferente es invitado y los temas pueden ser diversos. Podríamos decir que es un espacio donde el intercambio de experiencias ocurre de forma muy natural. También tenemos el podcast informativo, cuya idea es transmitir alguna información a los oyentes. Asimismo, tenemos el podcast individual, que técnicamente es mucho más sencillo, pero es necesario un buen autoconocimiento, ya que en este tipo de audio lo que escucharemos es una reflexión e información propia del podcaster o la persona que está grabando el audio. Es necesario ser agradable, efusivo, antes de optar por grabar este tipo de formato. Nosotros, para la actividad, elaboraremos un podcast de tipo informativo. Por otro lado, es importante conocer bien la estructura del podcast. Tenemos introducción, desarrollo y despedida o cierre. En nuestro podcast, durante la introducción podríamos presentarnos y decir el nombre del podcast, que sería como un nombre de un programa, anunciarle a los oyentes sobre lo que va a hablar, de qué forma se hará, si vas a tener algún invitado, si vas a agradecer a los que te apoyan o si vas a inaugurar una nueva sección. De esa manera los oyentes durante la introducción sabrán qué les espera a lo largo del audio. Luego tenemos la sección de desarrollo, que es lo que sería el cuerpo de la historia, el capítulo en sí. Esta parte es la que, dependiendo de la temática y del estilo de tu podcast, puede ser más flexible en cuanto al guión. Como su nombre lo indica, aquí se desarrolla lo que se mencionó en la introducción. Y la última sección es de despedida, en donde se agradece al público, nos despedimos, llamamos a la acción y también a invitar a la gente a comentar, compartir contenidos. También podemos dar un adelanto de algún contenido del programa siguiente. Se recomienda también tener una frase final o recurrente. Con todo ello vamos a realizar la actividad, que consiste en planificar el guión del podcast. Pensemos en los efectos de la contaminación del aire y qué acciones podemos proponer para mitigarlos. Luego deberemos responder: ¿cómo será la introducción? Sí, podemos decir que en este momento haremos la presentación personal y daremos el nombre del podcast. También debemos responder cuál será el resumen del podcast, es decir, tener en claro sobre qué cosas vamos a hablar, ya que este resumen se dará durante la introducción. Considerando lo que has trabajado en los demás cursos, podríamos decir que tratarás acerca de la definición de la contaminación del aire, la situación actual de contaminación que vivimos, las causas de esta contaminación y las acciones para mitigarlo. Luego escribiremos al menos 4 oraciones o ideas fuerza en torno al desarrollo del tema. Por ejemplo, podemos escribir aquí la situación actual de contaminación del aire que vivimos, algunos datos sobre esta situación, así como algunas causas. También responderemos cuáles serán las propuestas que presentarás, las propuestas para mitigar esta contaminación del aire. Recuerda contar con argumentos para sustentarla. Se sugiere que trabajes con estas propuestas, ya que están relacionadas con lo que estás trabajando en los otros cursos, con lo cual podríamos decir que tienes aquellos argumentos para poder sustentar cada una de estas propuestas. Si consideras que alguna de ellas no la dominas bien, será importante que lo cambies a fin de que cuando hagas el podcast te sea mucho más sencillo el explicarlo. También deberemos planificar una frase que emplearemos al final del programa. Luego de realizar la planificación, escribiremos el guión del podcast. Para ello debemos redactar teniendo en cuenta el planificador anterior y la estructura. En el guión recuerda que no es necesario escribirlo todo, solo escribiremos aquello que nos sirva como guía, de manera que cuando grabemos el podcast no se nos olviden las ideas. Para la escritura del guión es importante también evaluarlo constantemente. Debemos revisar que en la introducción se visualice el resumen del tema a tratar, que en el desarrollo se presenten ideas y puntos de vista del tema que se desea compartir y de las acciones que impulsaremos. El lenguaje debe ser formal, claro y de fácil comprensión. Se deben utilizar adecuadamente recursos como la cohesión y el uso de conectores,
En la despedida debemos presentar un llamado a la acción, es decir, aquello que proponemos para ayudar a solucionar el problema identificado de contaminación del aire. Ahora te voy a mostrar cómo puedes empezar la escritura del guión de tu podcast. Iniciaremos con la introducción. Aquí es importante ponerle también la duración que pensamos que esta va a tener, puede ser 4 minutos, e iniciar de manera amical con los oyentes con un hola. Hola, les saluda, colocar nuestro nombre aquí, y estás escuchando, y aquí podemos ponerle el nombre de nuestro podcast. En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire. Conocerás, y aquí vamos a poner el resumen de lo que tratará nuestro podcast. Luego continuamos con el desarrollo, que puede durar 12 minutos a más, y empezamos con el primer subtema que seguramente habremos colocado aquí durante este resumen. Por ejemplo, uno de ellos era respecto a la definición de contaminación del aire. Entonces empezamos. Debemos entender como contaminación del aire a, y podemos escribir aquí la información para tenerlo presente al momento de hacer o grabar el podcast. Luego continuamos el siguiente punto de resumen, que puede ser respecto a la situación actual que vivimos sobre la contaminación del aire. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, ya que, y aquí podemos poner datos, cifras de contaminación ambiental del aire que hayamos revisado, conocido en los diversos cursos. Otro aspecto importante también a considerar en el desarrollo serían las causas. Colocamos un conector asimismo y explicamos cada una de las causas que hayamos identificado previamente en otros cursos, como por ejemplo la cantidad de vehículos que tenemos en el Perú y que lamentablemente también estos contribuyen a elevar la contaminación del aire. No es necesario escribirlo todo como se mencionó previamente, pero sí tener en claro varias ideas para poder explicarlas en el podcast. Luego de ello deberemos escribir las propuestas de acciones, pero todo esto podemos frenarlo. Depende de nosotros. Entre las acciones para mitigarlo tenemos, y aquí podemos mencionar algunas de ellas que se habían escrito en la planificación. Una era contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Y aquí debería explicar. Lo mismo realizamos con cada acción. Por último, vamos a escribir la despedida, que puede durar 4 minutos, en donde llamaremos a los lectores para que realicen un cambio de actitud y precisamente sigan estas propuestas que se han mencionado. Podemos también invitarlos a compartir el material, a seguirte en algunas redes sociales si es que las tienes. Y finalizamos con un agradecimiento y recordatorio acerca de cuándo saldrá el siguiente podcast, y así será. Y no te olvides de terminar con una frase que te caracterice. Una vez que has terminado el guión de tu podcast, recuerda revisarlo con este cuadro y finalmente también evaluar tu avance durante esta sesión con esta lista de cotejo. Y has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y compartirlo para llegar a más personas. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.